Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a nuestro canal de Infocomputer, donde hoy os traigo un tutorial de una cosa que nos habéis preguntado un montón, que todo el mundo quiere saber hacer, pero es súper fácil y súper sencillita, ya vais a ver, que es cambiar el icono de un USB, ¿vale? Aquí tengo un pendrive que usamos aquí para pasar nuestros archivos y vamos a cambiar el icono que sale cuando lo metes en el ordenador. Entonces hemos preparado aquí los pasos para que veáis más o menos cómo se hace, ya vais a ver que es súper sencillo y que no tiene ningún misterio. Así que bueno, vamos aquí al escritorio y vamos a ver cómo se hace. Vale, pues como veis, voy a meter aquí el pendrive para que veáis lo que pasa. Simplemente se abre y bueno, el icono que tiene, ¿ves? Pues es el icono normal de un pendrive que trae siempre. Entonces vamos a cambiarlo, es muy fácil. Lo primero que tenéis que hacer es, vais al bloc de notas, ¿vale? Y tenéis que escribir aquí un comando que yo ya... Mira, esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Que lo tengo aquí preparado. Este comando de aquí, que se llama autorun icon igual foto.ico, lo tenéis que escribir en un bloc de notas, ¿vale? Yo lo voy a copiar de aquí, que os lo dejaremos en la descripción o por aquí donde pille. Lo copiáis, ¿vale? Porque este es el comando que va a hacer que se cambie ese icono dentro de ese pendrive. Aquí, este nombre es súper importante. Yo he puesto fotos, pero puedes poner Pepe, Juan, Manuel, Antonio, Doraemon, lo que quieras. Una vez que tengamos esto, tenemos que guardar este archivo, muy importante, guardarlo con este nombre, ¿vale? autorun.inf, ¿vale? Igual que lo tengo aquí guardado. Y lo vamos a guardar, por ejemplo, pues en el escritorio. ¿Reemplazarlo? Sí, ¿vale? Ok, es exactamente este archivo que tengo aquí, autorun.icon igual foto.ico, ¿vale? Una vez que ya tengamos este archivo, ahora tenemos que buscar la imagen que queremos, que yo en este caso tengo esta, pero bueno, vamos a buscar otra para que sea más fácil. Nos vamos a Google, por ejemplo, cualquier web que tenga imágenes, muy importante que sea en formato .ico, imágenes.ico, que es la que se usa para los iconos, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay un montón. Por ejemplo, pues la camarita esta, ¿vale? Esta camarita, que está muy web, .ico, nos la descargamos. Ok, pues ya la tenemos aquí, la imagen. Y ahora muy importante, esta imagen hay que ponerle el nombre que le hayamos puesto aquí. En este caso es foto.ico, ¿no? Pues esta la vamos a eliminar para que no tal. Le cambiamos el nombre y la ponemos exactamente igual. ¿Para qué? Para que ese comando, ahí está, que es foto.ico. ¿Para qué? Pues para que este comando entienda que esta es la imagen que queremos de icono. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es muy fácil. Ponemos el pendrive y simplemente guardamos estos dos archivos dentro. Aquí está. Ahora mismo no se ha cambiado porque todavía no ha funcionado este comando de autorun. Entonces simplemente expulsamos, cerramos el pendrive y lo volvemos a poner. Y ahora, como veis, pues ya tenemos la imagen en el icono del pendrive. Súper fácil y súper sencillo. Recordad, creamos el autorun con el código, el nombre de la foto que queráis y ya está. Así que bueno, como habéis visto, es súper fácil, no tiene nada que hacer. Es muy sencillito y muy fácil, lo puede hacer cualquiera. Así que bueno, si os ha gustado, espero que me dejéis en los comentarios, que os sirva de ayuda y que ya sabéis que siempre vamos a estar a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si queréis comentarnos, si queréis mandarnos un WhatsApp, lo que queráis, vamos a estar encantados de ayudaros. Así que bueno, nos vemos muy pronto y un besito muy grande. ¡Chao!